G-Por, soluciones globales inteligentes en ingeniería eléctrica y civil, iluminación y construcción de espacios y ambientes personalizados, diseños, cálculos, estudios, proyectos, realización de estructuras, luminarias, circuitos de todo tipo, con expansión hacia circuitos de seguridad y domótica, tanto doméstica como industrial. G-Por, contáctenos. ¿Qué significa registrar el impedimento? ¿Cuál sería la consecuencia? A ver, esto tiene un antecedente, ¿no? Una vez que la sentencia expedida por el Pleno queda en firme, baja al juez de sustanciación para que inicie el proceso de sustanciación. Eh, la semana antepasada, si mal no recuerdo, el juez dispuso que se ejecute la sentencia, tanto al tribunal, al Consejo Nacional Electoral, al Ministerio del Trabajo y al señor Pincay para que pague la multa. El señor Pincay ya pagó la multa, el Consejo Nacional Electoral ya notificó que registró la sanción de suspensión de derecho de participación y el Ministerio del Trabajo, a través del subsecretario, emitió un acto administrativo por el cual comunica al Tribunal Contencioso Electoral que desde su óptica esta sentencia no era registrable en virtud de que, a su entender, en este caso del Ministerio, ellos no tienen competencia para registrar suspensión de derechos de participación que tienen que ver con temas electorales, ¿no? Esa es la postura del Ministerio. En este caso, el señor juez de sustanciación lo que ha hecho es decirle, hay una sentencia, hay una disposición del Código de la Democracia que tiene que notificarse y la sentencia dice registrarse la sanción, lo que ustedes tienen es que registrarla y para eso le vamos a dar un nuevo plazo de 3 días. Eso es lo que procesalmente ha ocurrido. ¿Pero cuál es el efecto una vez que se registra el impedimento? No, es que a ver, la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral no dice impedimento, ni dice inhabilidad, ni dice prohibición. La sentencia dice suspensión de derecho de participación. Y el Ministerio del Trabajo tiene que registrar suspensión de derechos de participación. Nada más. Ahora, ¿usted cree que esta última resolución del Tribunal Contencioso Electoral deja más dudas que certezas? Por ejemplo, el numeral 2.11 de esta resolución dice que, ahora bien, si la facultad de participar en los asuntos de interés público y desempeñar funciones y empleos públicos se ejerce a través de los derechos de participación, el señor Javier Humberto Pincay Salvatierra se encuentra impedido de ejercerlos mientras dure el periodo de suspensión de tales derechos. Bueno, mire, eso es una consideración del juez que no está en la sentencia. En ninguno de los considerandos de la sentencia está lo que dice el juez. Inclusive en el auto de declaración anterior, que se discutió también en su momento, el denunciante le consulta al pleno del tribunal si esta sentencia tiene efectos en el ejercicio del alcalde Pincay. Y el tribunal dice, eso nosotros no hemos resuelto en sentencia. Lo que hemos resuelto es la suspensión. Las consideraciones del juez de sustanciación son un exceso, porque además hace un acopio mutilado de la disposición constitucional. Pues ya se ha explicado con plenitud y amplitud, como también lo ha dicho la Corte Constitucional, que cuando habla de desempeñar cargos públicos es el derecho de participar en esos procesos de selección por méritos que establece el artículo 61.7, que si usted lo lee, hay que leerlo completo, no es las dos primeras frases. Y eso de participar en asuntos de interés público es un derecho acreditable al ciudadano. El alcalde o los alcaldes no ejercen derechos de participación, ejercen potestades públicas. Eso es una gran diferencia, que quienes tenemos algo de conocimiento en derecho administrativo sabremos cuál es la frontera. Una cosa es el derecho de participar en asuntos de interés público. Usted y yo, por ejemplo, usted en sus funciones como periodista tiene siempre un interés de participar en asuntos de interés público. Usted anda pendiente de los contratos del municipio, si se ejecutaron o no se ejecutaron, si la señalética funciona o no funciona, si la laguna está... Eso se llama. Ese es el ámbito protegido de ese derecho. Pero eso no es a quien ejerce potestad pública. Se va a decir, ¿cuál es el derecho de participación de interés público de un prefecto o de un asambleísta, de un presidente? No, esos son derechos del ciudadano. Entonces, ahí existe un grave error conceptual del juez de sustanciación.
Ahora, se entiende entonces que no va a cambiar nada, porque lo que muestra el portal del Ministerio de Trabajo es si la persona tiene inhabilidad o no. Entonces, si usted consulta las inhabilidades, entonces, de acuerdo a su criterio, no mostraría ninguna inhabilidad. Es que no debe mostrarla porque eso no resolvió la sentencia. Porque entonces significaría, y en esto, Marco, hay que tener claro, significaría que es lo mismo destituir que suspender derecho de participación. Entonces, ¿por qué el legislador hizo la diferencia? Si el efecto material es el mismo, entonces, ¿por qué está la diferencia? Porque si es destitución, eso sí significa separarlo del cargo. Suspensión de derecho de participación son de derechos políticos. En el caso de él, no puede ni elegir ni ser elegido. Y en el efecto en el rango del Ministerio del Trabajo, es la participación en los concursos públicos que regenta el Ministerio del Trabajo. Esa es nuestra posición jurídica, nuestra percepción jurídica. Lo otro son interpretaciones extensivas que en el ámbito del derecho sancionador están prohibidas. Pues. En el ámbito del derecho sancionador prima el principio de legalidad estricta. El principio de legalidad señala cuáles son las causales de prohibición, cuáles son las causales de inhabilidad y cuáles son las causales de impedimento. Están en la Ley Orgánica de Servicio Público. Ahí usted ve el artículo 10, ahí le detalla. Y establece esencialmente dos. Cuando uno es deudor moroso, por ejemplo, en el caso del señor Pincay, que no hubiera pagado la multa, se convertía en moroso, eso lo convertía en deudor del sector público, que subsiste hasta que usted pague. Primero. Segundo, usted fue objeto de un sumario administrativo sancionador. Hay una norma que dice que mientras usted sea sancionado, durará 2 años esa sanción y en esos 2 años usted está inhabilitado de poder ingresar al sector público. ¿De acuerdo? Cuando hay prohibición e impedimento, hay impedimento cuando usted tiene una sentencia ejecutoriada en su contra en el ámbito penal. Y hay prohibición cuando usted además ha sido condenado por delitos contra la administración pública. En ninguna de esas normas dice suspensión de derecho de participación. Entonces, si no dice ninguna de esas normas, bajo el principio de legalidad, ¿por qué usted interpretando extensivamente me puede inhabilitar, me puede prohibir o me puede impedir el ejercicio de un cargo que además, dicho sea de paso, viene de la soberanía popular, bajo el principio democrático? Pues entonces sería fácil, pues, ¿no es cierto? Es decir, alguien gana la elección, presentemos una denuncia en el contencioso electoral y el contencioso lo destituye. Y ya no puede ser alcalde o prefecto o diputado o asambleísta o presidente de la República inclusive. No, pues no. Eso la Corte Interamericana ya lo ha clarificado, lo ha dicho en el caso Petro versus Colombia, el caso López versus Venezuela. En estos casos prevalece el principio de la soberanía popular, de la voluntad popular, que es el caso del señor Pincay. Porque estos son derechos de doble vía. No solo el derecho del señor Pincay de ejercer el cargo de alcalde, sino de los miles de portugueses que votaron por él. Entonces significaría que, ojo, que el Pleno no dice destituyanlo o sepárenlo o impídale, no. Que un juez, es decir, una persona puede dejar sin efecto la voluntad de todo un pueblo. Eso jurídicamente no es sustentable. Bajo su criterio... Y le pongo un ejemplo adicional, mire usted. Le voy a poner un ejemplo adicional de lo que está ocurriendo ahorita. El candidato Carrillo fue ministro del Interior. Fue destituido por la Asamblea Nacional. El propio Tribunal Contencioso Electoral dice que sí puede ser candidato. Y si gana la elección, puede ejercer el cargo. Pero por supuesto, ¿por qué? Prevalece el principio de soberanía popular. ¿Por qué dice el Tribunal Contencioso Electoral? Y tiene razón. Porque ninguna norma del Código de la Democracia le impide ser candidato. Entonces yo le digo a usted, ¿en qué norma? O le pregunto a cualquier persona, ¿en qué norma dice que la suspensión de los derechos de participación implica inhabilidad, prohibición o impedimento de ejercer un cargo público? En ninguna. Doctor, con su criterio, diríamos que no es necesario entonces interponer ningún recurso constitucional, pero considerando la ambigüedad, confusión del Tribunal Contencioso Electoral, ¿no es mejor estar prevenidos? Mire, el tema que tenemos es que la Ley de Garantías Jurisdiccionales prohíbe que en procesos electorales se interpongan acciones extraordinarias de protección sobre fallos del Tribunal Contencioso Electoral. Hay un impedimento en la ley. Eso nosotros lo analizamos y por eso tomamos la decisión de no incurrir en esa prohibición que señala la ley de manera expresa. Ahora, hay una interpretación
Muchos dicen que esto se refiere al anterior proceso electoral, pero eso no dice la ley. No dice proceso electoral de la infracción, dice proceso electoral en textura abierta, y hoy estamos en un proceso electoral. Entonces, no queremos incurrir, afectado nuestra propia posición jurídica, de ir contra un tenor literal, cuando nosotros justamente lo que estamos defendiendo es el tenor literal de la ley, ¿no? En conclusión, el día miércoles, cuando concluye el plazo de 3 días establecido por la resolución que acabamos de mencionar, no va a pasar absolutamente nada. Y bueno, y por último, el conflicto ya entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Ministerio de Trabajo. Exactamente. En resumen, el Ministerio de Trabajo, desde mi punto de vista, tiene que registrar lo que la sentencia dice: suspensión de derecho de participación. Si ellos en su base de datos no tienen una celda, un registro, tendrán que crearlo. Porque además es inentendible, le digo, dicho sea de paso, que esta disposición del Código de la Democracia no tenga una cobertura normativa en el modelo de gestión del Ministerio del Trabajo. Ahora, el Ministerio del Trabajo da una respuesta a eso. El Código de la Democracia dice notificará al Ministerio del Trabajo. Y la sentencia dice registrará. Y el oficio que le envía el Ministerio del Trabajo al Tribunal Contencioso Electoral dice eso, no es lo mismo. Notificar, dar a conocer y registrar, que es un acto sucesorio de ejecución, ¿ya? Desde mi punto de vista, la sentencia dice registrará, por lo tanto, debe registrarse. ¿Dónde? Ese es un tema del Ministerio del Trabajo. ¿Dónde no puede registrarse? Porque la sentencia no lo dice, ni en impedimento, ni en inhabilidad, ni en prohibición, porque eso tiene norma expresa que regula cuándo ocurren esos supuestos jurídicos. A lo mejor no quiero opinar, doctor, pero no como abogado patrocinador del licenciado Pincay, ¿qué recomendación, qué sugerencia le haría a los concejales? Mire, yo siempre parto de un principio. Yo también fui concejal. Y en el tiempo en que yo fui concejal, también se pedía la destitución del doctor Guido Álava, que en paz descanse. No sé si usted se acordará, Marco, usted en ese tiempo ya ejercía el periodismo. Y nuestra postura fue siempre la misma. Y lo repito hoy. ¿Cuál es la causal? Es la pregunta. ¿Cuál es la causal? Bajo el principio de legalidad, las causales para remover a un alcalde están en el Código Orgánico Territorial, COTAC. Ahí están. 333, si mal no recuerdo. Y en ninguna dice suspensión de derecho de participación. Pero yo no me puedo inventar una causal, porque estaría violando la ley. Entonces, yo, como ciudadano, lo que aspiro es a la estabilidad de la institucionalidad municipal. Que mañana no se diga que Portoviejo se ve afectado en su desarrollo, en sus políticas públicas, en los créditos, en las obras, porque hay inestabilidad municipal. Porque eso no ocurrió en el pasado. Justamente en la época del doctor Álava, el argumento de la inestabilidad se usaba para negarle recursos a Portoviejo. Eso ocurrió en pleno fenómeno del Niño en ese tiempo, no sé si usted recordará. ¿No? Portoviejo fue desatendido, abandonado prácticamente a su suerte en ese tiempo, porque el argumento era que había inestabilidad municipal. ¿Se acuerdan que hasta un interventor nombró? En ese tiempo el Ministerio de Gobierno tenía esa facultad de nombrar interventores. ¿Ya? El ingeniero Eudoro Lor, que también en paz descanse, fue el interventor de ese tiempo. Entonces, lo que uno aspira como ciudadano es tener estabilidad institucional, solidez institucional, para que las cosas funcionen y operen democráticamente. Quienes hoy ejercen las funciones de alcalde y concejales fueron elegidos por todo un pueblo en función de las reglas democráticas que estaban previamente asignadas. Y así debemos acatarlos quienes tenemos voluntad o espíritu democrático, ¿no? Ir en contravía significaría afectar esos principios democráticos que son básicos y elementales para una sociedad como la nuestra, ¿no?